Hola, que el Señor les bendiga muy ricamente en esta bella oportunidad que tenemos para compartir de la palabra de Dios. Yo sé que ha buscado su cuadernito, su lapicero, su Biblia o si la tiene en su teléfono, pero lo más importante es que tomemos un tiempo para conocer más sobre la palabra de Dios y de este precioso y maravilloso tema llamado la oración. Así que le invito a que levante su Biblia juntamente conmigo y repita después de mí: esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. ¡Qué bendición! Hemos estado hablando sobre el tema de la oración y por supuesto Jesús es nuestro modelo de oración. Y sí es cierto que Jesús habló sobre el Padre Nuestro y el Padre Nuestro, como lo vimos semanas atrás, es todo un modelo. Pero más que una oración, creo que nosotros para aprender más sobre la vida de oración, tenemos ese precioso referente, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesús, Jesús de Nazaret, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, es nuestro modelo de oración. Cuando usted y yo pensamos en oración, generalmente pensamos en voy a pedir. Y Jesús, creo que aparece en la vida suya y en la vida mía para sacudir un poquito ese tema de voy a orar porque necesito pedir. Él establece una comunicación abierta con su Padre. El Padre Nuestro por eso es eso, es el Padre Nuestro que inicia así para que nosotros no seamos huérfanos y tengamos Padre en los cielos. Cuando usted y yo analizamos como hoy un poquito más sobre la vida de Jesús, porque si Él es el referente de oración, tenemos que hablar sobre la dinámica, sus días, sus diferentes circunstancias. No solamente Jesús, sino las suyas y las mías. ¿Cuándo es que debemos orar? Bueno, en todo tiempo, dijo el apóstol Pablo. ¿Y desde dónde? Desde cualquier lugar. ¿Y para qué oramos? Para todo, para todo, para todo. ¿Y bajo cuál circunstancia? ¿Cualquiera? ¿Cómo? Cualquiera. Tal vez alguien se va a preguntar y dice, no, es que yo entiendo que oren porque están felices. Entonces, ¿quiere decir que una persona triste no puede orar? Bueno, yo entiendo que oran porque no hay dificultades. ¿Quiere decir entonces que una persona con dificultades no puede orar? Bueno, yo entiendo que oren porque están alegres. Entonces, ¿quiere decir que una persona que llora no debe orar? A todo esto nosotros le hemos llamado situaciones, circunstancias. Ante toda circunstancia, ante toda adversidad, ante toda situación que usted y yo vivamos, debemos orar. Debemos orar, porque nosotros somos sedientos de Dios. Sí, dígalo, soy un sediento de Dios. Hoy queremos hablar, y tomando la vida de Jesús, cómo orar en medio de una batalla espiritual. Nosotros hemos llamado batalla espiritual a todas aquellas situaciones adversas, a todas aquellas circunstancias que no necesariamente son las más bonitas y que no nos gustan mucho. A esto le llamamos problemas. ¿Cómo se ora en medio de un problema? O también le llamamos dificultades. ¿Cómo se ora a Dios en medio de una dificultad? El propósito de Jesús en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, creo que es abrir su corazón. Jesús abre su corazón para cada uno de nosotros y cuando abre su corazón nosotros podemos observar elementos fundamentales que tal vez nos van a ayudar en nuestra vida de oración. Aquí estamos diciendo entonces que vamos a sumar
elementos a nuestra vida de oración. Aquí nadie está diciendo que usted no ora, al contrario, yo creo que sí ora, pero va a orar mejor. Este tiempo lo único que pretende es que usted y yo oremos mejor. ¿Qué le parece si vamos a la Biblia en el Evangelio según San Juan? Vamos al Evangelio según San Juan, al capítulo 11, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 33. Sí, versículo 33. Estamos hablando sobre la historia de Lázaro. Lázaro es amigo de Jesús. Lázaro es el hermano de Marta y María. Lázaro estaba enfermo. Marta y María mandan a llamar a Jesús. Jesús no estaba. Más sin embargo, ellas lo mandan a llamar, y cuando lo llaman, empieza toda esta fascinante historia que usted y yo vamos a leer en San Juan capítulo 11, versículo 33. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y les dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. No solamente es el texto bíblico más pequeño, San Juan 11:35, Jesús lloró, sino que de verdad Jesús lloró. Jesús abre su corazón en medio de sus amigos, y llora, y llora. Acto seguido, usted y yo conocemos la historia, pero este predicador quiere insistir en que en ocasiones, muchas veces, nuestra religiosidad no nos permite llorar. Y vieras qué bueno que es llorar en su presencia, llorar delante del Señor. No morirme llorando, porque aquí Jesús sí lloró, pero no se queda llorando, sino que se manifiesta el Hijo de Dios en medio de una dificultad. Al abrir nuestro corazón, nosotros reaccionamos a una verdad, y la verdad es la que está escrita en el versículo 38. Dice la Biblia, San Juan 11:38, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, aquí empieza a orar. ¿Qué dijo? ¿Qué oración se dice en este momento? En el momento en donde, movido y conmovido profundamente, hace unos versículos atrás estaba llorando, fue movido a misericordia. ¿Qué se ora en ese momento en donde lo que se quiere es llorar y llorar y llorar? Bueno, pues lloró y ya. Pero a partir de ahí empieza a orar. Es decir, no se quedó llorando, sino que empieza a orar. Y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies
con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Me llama mucho la atención el escritor tan puntual en algunas cosas como uno, su amigo está enfermo, mandaron a llamarlo. Dos, al llegar y ver, se conmueve y llora. Cuando lo llevan al sepulcro, Marta y María le dicen, vamos para que vea dónde lo pusimos. Y está al frente del sepulcro, vuelve a llorar, movido otra vez, dice profundamente conmovido, y vuelve a llorar. ¿Qué es este modelo de oración? Un modelo genuino, un modelo genuino. Y es tan genuino que el libro de Hebreos, en el capítulo 5, lo expresa magistralmente. Hebreos capítulo 5, quiero que me acompañe. ¿Qué es este modelo de Jesús? ¿Por qué lloró? Bueno, porque es genuino, es genuino. Y Cristo, versículo 7, Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué hizo Jesús? Ruegos. ¿Qué hizo Jesús? Súplicas. ¿Qué hizo Jesús? Clamando. ¿Qué hizo Jesús? Lágrimas. ¿A quién? Al que podía librarlo, es decir, es a Dios. A Dios nuestras lágrimas, a Dios nuestro clamor, a Dios nuestras súplicas, a Dios nuestros ruegos. Nuestras oraciones, estoy totalmente seguro que deben ser más genuinas, más verdaderas, más nosotros, más usted, más yo, delante de Él. Porque al final, recuerde, oramos a nuestro Padre, a nuestro Padre. Jesús al frente les dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuándo había orado? No había orado. ¿Qué fue lo que Dios oyó? Sus lágrimas, su corazón, su derramamiento de alma. No son lágrimas de cocodrilo, es en serio. Estamos hablando de un problema, de una dificultad, de algo que nos dolió, de algo que llevamos por dentro. Tomamos el ejemplo de Jesús como nuestro mejor y máximo ejemplo, maravilloso ejemplo, para enfrentar nuestra vida diaria. Y nuestra vida diaria sí tiene dificultades. Nuestra vida diaria sí tiene problemas. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Cuando Jesús ora, abre su corazón. Cuando Jesús ora no es solamente retórica y ok, voy a cumplir. Me tengo que levantar a orar. Tengo que antes de acostarme orar. Tengo que encomendarme a Dios para salir. No, es genuino. Es un tema genuino. Jesús, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, es genuino. Con lágrimas, con clamor, con súplica, abriendo su corazón. Creo que nuestra vida de oración debe ser transformada. Las semanas pasadas hemos estado hablando de que cuando es que estamos más cerca de Dios, cuando vivimos una vida en santidad y arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Creo que tal vez sea necesario entonces leer aquí en el libro de Nehemías una frase que sin duda Jesús tiene que haber practicado muchísimas veces para todos sus oyentes y que para nosotros también. La historia de Nehemías no solamente son el restaurador ¿verdad? De todos esos muros, sino que da unos ejemplos muy buenos y yo se los quiero mencionar, porque en el momento en que el hombre y la mujer
hacen esto que dice Nehemías capítulo 1, versículo 6, su corazón se sensibiliza. Y nuestras oraciones tienen que ser sinceras, tenemos que estar sensibilizados. Dice la Biblia, capítulo 1, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche. ¿Cómo? De día y de noche. Qué fuerte. Por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de tus hijos que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieses por obra, aunque fueran dispersas, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios quiere habitar en el corazón del hombre y de la mujer sensible, arrepentida, habiendo hecho lo que la misma palabra dice que hay que hacer. ¿Sí? Buscar a Dios de día y de noche, abrir nuestro corazón. La relación que Jesús tiene con el Padre es una relación perfecta, de padre a hijo. Entonces Él llega y Él puede llorar en su presencia. No, es que llorar puede ser sinónimo de debilidad y pueden considerarme que no soy un buen líder. Ay, basta ya de tantas consideraciones, basta ya de hipocresías. Si necesitamos oración, levantemos la mano. Si necesitamos llorar en su presencia, lloremos, pero no nos quedamos ahí. Y esa es la enseñanza de Jesús. Con el caso de Lázaro, sí, él lloró, pero también actuó. ¿Y cómo actuó? Hablando, y creo firmemente que utilizando armas espirituales en medio de una conmoción emocional, en medio de muchos pensamientos. Sus pensamientos estaban ahí. Se murió mi amigo, hay un problema, hay una dificultad. Jesús se levanta en medio de la situación, en medio de la circunstancia. Jesús levanta su voz a Dios. Usted y yo levantemos nuestra voz a Dios, pero también nuestro corazón. Lamentaciones, Jeremías escribe lindísimo en Lamentaciones y declara que tenemos que tenemos que abrir nuestro corazón y orar a Dios con todo nuestro corazón. Lamentaciones capítulo 3, versículo 41. La Biblia a usted y a mí nos insta a ser genuinos. No es un robot que está orando, ¿verdad? No es una oración sin sentido. Está plagada de muchísimo sentido. En el capítulo 11, versículo 41, usted y yo encontramos a Jesús levantándose en medio de esta situación, de esta circunstancia, y clamando a su Padre. Creo que este es un punto muy importante de nuestra armadura espiritual. Sí es cierto, el apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios, en el capítulo 6, la armadura espiritual del creyente. Aquí también estamos sumando y una arma poderosa que cuando la descubrimos sabemos que es eficaz, es que yo soy hijo. ¿Cómo? Que yo soy hijo, no soy huérfano. Que yo soy hijo de Dios. Sí, la palabra de Dios lo enseña. No, sí, todos son hijos. No, vieras que no, qué problema, qué pena tener que devolverme un poquito y decirle que no, porque la Biblia sigue diciendo en San Juan capítulo 1,
en el versículo 10 leo para usted: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no dice todos somos hijos de Dios? Porque no todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, pero hay que ser hijo, hay que nacer del Espíritu. Se le dijo a Nicodemo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiso revelarse a su vida y a la mía para ser nuestro Padre. Usted no puede venir el Padre conoce a su Hijo. El Padre conoce a su Hijo. Y si usted en esta oportunidad va a salir de esta enseñanza a pegarse una llorada con Dios, en buena hora, levantar sus manos, tirarse al piso, clamar a los cielos, en medio de su situación, en medio de su circunstancia, Dios te está escuchando. Sí, es cierto, no ha subido al corazón del hombre la petición cuando ya Dios la conoce. Sí, Isaías capítulo 65, yo sé que está. Entonces, ¿para qué? Bueno, para manifestar mi ser como hijo delante de Dios. Antes de que yo, porque Dios todo lo sabe. Entonces, ¿por qué disimular? Creo sinceramente que armas poderosas en mi vida de oración es ser genuino, tirarse al piso, arrepentirse, sí, como lo vimos con Nehemías. Jesús vivió Jesús vivió una vida de santidad, y para que usted y yo tengamos esa vida de santidad tenemos que pasar por el arrepentimiento, ¿sí? Pero un arrepentimiento genuino, el cual abre su corazón en medio de situaciones y circunstancias y le dice a Dios: esto es lo que tengo aquí, esta es mi verdad. La Biblia también habla que en medio de estas circunstancias de verdad, porque estamos analizando la vida de Jesús en su vida de oración, en Marcos, vamos a Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, vamos a ver otra historia muy linda aquí, Marcos capítulo 11, que nos revelan el corazón de Jesús y la forma en que él oraba. Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Dice la palabra así. Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios. Fe en Dios. Sí, podemos tener lágrimas. Sí, tenemos la conciencia de que somos sus hijos. Pero tengan fe. Cuando oren, tengan fe. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte: quítese y échese del mar, y no dudara en su corazón, sino que creyese lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis alguna contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Poderosísimo, lágrimas, clamor, como lo vimos en el libro de Hebreos, pero no nos quedamos ahí, sino que Jesús se levanta, y cuando se levanta, habla a su Padre, tiene la convicción de que su Padre lo escucha. Con el caso de Lázaro nos estamos dando cuenta. Ahora tomamos estos casos para llevarlos a nuestros casos personales. Y cuando Él habla aquí, en Marcos capítulo 11, lo que nos está diciendo es que tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Y empieza a desmenuzar
lo que usted y yo tenemos que hacer, porque inmediatamente él dijo, tengan fe y se quedó callado. No, 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 tengan fe y hablen, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, es decir, abre la boca, ya te secaste las lágrimas. Sí, ya te levantaste del piso, ya levantaste tus manos. Ahora te paras como hija, como hijo de Dios y tienes fe en Dios. Diga, yo tengo fe en Dios. Yo sé que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y entonces dice, versículo 23, y habla, porque cualquiera que dijera este monte, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón, otro elemento espiritual que se convierte en nuestra arma espiritual. Yo creo que hay armas espirituales, sí, las de Efesios capítulo 6, pero también aquí hay un arma espiritual. ¿Cuál? Que hay, que me paré de orar, que abrí mi corazón, que soy su hijo, que empiezo a hablar y que no dudo, porque dice, quítese y échese en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyese que será hecho, lo que dice, lo que diga, será hecho. Y la fe no es simplemente, vea, hay gente que me dice, sí, yo tengo fe, y no dice nada. ¿Cómo? Tengo fe. Sí, aquí. No, no, dígala. Porque la fe es creativa y la fe hay que decirla. Porque lo que dices, lo que digas te será hecho. En esta hora estamos aprendiendo, sumando a nuestra vida de oración. Yo sé que usted ora, pero sé que hoy estamos sumándole elementos importantes a nuestra vida de oración. Y nuestra vida de oración necesita fe, pero fe del corazón, fe en Dios, fe que tiene un hijo o una hija que sabe que Dios es su Padre. Sí, con clamor, sí, con lloros, sí, con lamentos, sí, pero ya me levanté y ahora estoy orando. Otro elemento que yo veo en la vida de Jesús se encuentra en Lucas, en el capítulo 22. Los evangelios son preciosísimos. Debemos estar leyendo los evangelios, hermanos, porque nos enseñan más sobre Jesús que cualquier otra cosa. En ocasiones aprendemos mucho dogma, mucha doctrina que es muy buena, pero cuando nos metemos en los evangelios vemos a Jesús en acción. Y yo quiero animarle a que al abrir la Biblia en Lucas capítulo 22 vea a Jesús en acción. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Lucas 22. Espérenme, ¿por qué me cuesta tanto llegar? Lucas 22 al versículo 42. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Jesús está orando y no está muy cómoda la situación. Está orando desde el Getsemaní. Había conversado con sus amigos y les había dicho, apóyenme en oración, y se quedó solo. Muchas veces yo sé que usted conoce este sentimiento, creo que en la vida de oración todos hemos pasado por ahí, o si no has pasado, vas a pasar. Se quedaron dormidos, regresó y conversó con ellos y les pidió que por lo menos una hora oraran conmigo, y ni siquiera eso, ni sus más íntimos. Regresa a orar a su Padre, a nuestro Padre, y en el versículo 42 dice así: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito Dios que se hizo la voluntad del Padre, que Jesús fuera a la cruz, y usted y yo hoy somos perdonados de todos nuestros pecados, y en esa cruz Jesús derramó su sangre. Pero en la vida de oración, Jesús aceptó, como debe aceptar usted y como debo aceptar yo, su voluntad. Su voluntad. Su voluntad es perfecta. Sí oramos, sí lloramos, sí clamamos, sí abrimos nuestro corazón, sí damos palabra de fe, sí abrimos la boca y lo que dices, lo que digas te será hecho. Pero también tenemos que entender en toda todo este precioso tema llamado oración, que la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Y Dios es Dios y Él sabe por qué lo hace. Usted y yo, al igual que Jesús, es posible que tengamos en algún momento de nuestra vida un Getsemaní
y Dios se va a manifestar y se va a hacer su voluntad. Su voluntad. Sus amigos tal vez se siguieron dormidos, ya el resto de la historia usted ya la conoce y arranca todo el tema del arresto. Pero antes del arresto, Jesús establece en una vida de oración y no es que negocia con Dios, sino que Él acepta. Dice, hágase tu voluntad. Tú conoces mi corazón, tú sabes lo que yo quiero. Pasa de mí esta copa, si es posible, si es posible. Converse con Dios y seamos sinceros con Él. Y al final podamos también, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad. Otra historia que también nos llena muchísimo para sumar, y ahora al final vamos a hacer un resumen para aquellos que están apuntando. En Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, me fui hasta Mateo, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Vamos a leer Marcos 4, 35. Versículo 35 dice la palabra de Dios así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, qué raro, ¿verdad? Como que a veces pasan las cosas de noche, ¿verdad? Aparece la calentura, aparecen los dolores, siempre es como de noche y en la madrugada. Bueno, pues aquí no fue la excepción. Aquel día, cuando llegó la noche, versículo 35, les dijo, pasad al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijeron, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? El Hijo de Dios, no es otro. Pero el Hijo de Dios manifiesta, ¿qué cosa? Autoridad. Se volvió y le dijo, calle y enmudece. Reprendió con autoridad. Y se vuelve a sus discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? Bueno, en ocasiones la batalla espiritual o los problemas, las dificultades, nosotros las llamamos en nuestro lenguaje eclesiástico, batalla espiritual, en ocasiones vienen y nos amedrentan, vienen a robarnos la fe, vienen a sacudir nuestras convicciones. ¿Qué hace Jesús cuando esto aparece? Creo firmemente que no solamente le está hablando al viento, sino que también inferidamente se nota que les está hablando a ellos. Como quien dice, voy a hablarle al viento, pero vean lo que va a pasar con el viento. Calle y enmudece. Y se hizo gran bonanza. Y ahora quiero hablar con ustedes. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué? Porque sentía que me ahogaba. ¿Por qué estoy amedrentado? Porque se levantó una gran tormenta. Y todo estaba bien y de un momento a otro todo cambió. En el trabajo todo estaba bien y de un momento a otro todo cambió. Calle y enmudece. Todo aquello que le esté afectando. Calle y enmudece. Y no se deje amedrentar porque hay autoridad. Hay autoridad. Diga conmigo, tengo autoridad de Dios. Tengo autoridad de Dios y está en tus palabras, en las mías. Hay un sentimiento. ¿Cuál? Miedo, temor. Su corazón se llenó de angustia, se amedrentaron. ¿Y quiénes se amedrentaron? No eran, todos eran carpinteros. No, solo
el Hijo de Dios era carpintero. Más del 60% de los discípulos de Jesús eran hombres de mar. Quiere decir que no era una bolita la que los asustó. Tampoco quiere decir que era un vientecillo cualquiera. No, no, no. Esto es una situación real. No se la imaginaron. Usted no está imaginándose nada. Usted tiene una situación real, una adversidad, una dificultad, un problema a lo que nosotros le podríamos llamar una batalla espiritual. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Ore. ¿Cómo que ore? Sí, ore, porque ¿cómo no? Ore, ore, ore y reprenda. Ore y levántese, no se deje amedrentar. ¿Por qué estáis amedrentados? Como no tenéis fe. ¿Escuchó? Versículo 49. Es que como que no tenéis fe. Como no tenéis fe, usted me va a salir ahora que no tiene fe, viendo las maravillas que Dios ha hecho con su vida, con la vida de sus amigos, con la vida de la iglesia, con la vida de este país. ¿Cómo es que no tenemos fe? Claro que tengo fe, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Vamos a salir adelante de esta situación laboral, empresarial, familiar, personal. Vamos adelante, el Señor está con nosotros. ¿Qué tengo que hacer, predicador? Ore. Pero, ves que yo le pido y le pido. ¿Ves otra vez el cassette aquí? Oración, sinónimo de pedir y pedir y pedir. Vamos a orar de tal forma, tengo unas ganas de hacer el resumen, pero ahorita, vamos a orar reprendiendo con autoridad, con autoridad, con autoridad. Yo quiero llevarlo a Mateo capítulo 20, otra, porque si Jesús es nuestro modelo, necesitamos ver a Jesús en acción. De hecho, mi recomendación siempre será, lea los evangelios y en materia de oración, tenga un ratito ahí, de una forma diaria, un devocional. Mira, soy genuino, yo necesito mejorar mi vida de oración. Bueno, voy a sacar los textos que me diga Mateo. Cuando Jesús oraba, yo quiero ver cómo Jesús oraba, porque yo quiero aprender del mejor, yo quiero aprender del maestro. Eso es lo que yo procuro, se lo recomiendo. Mateo capítulo 20, versículo 29. Dice la palabra de Dios así. Y esta historia es muy linda. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para callarlos. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, ojo ahí, mi versión dice compadecido, otra versión dice movido a misericordia. Entonces Jesús, compadecido de ellos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Movido a misericordia. Nuestra vida de oración debe ser movida a misericordia. ¿Qué es ser movido a misericordia? Es la disposición de ir y hacer, no solamente el deseo, sino la disposición de que voy a hacerlo. Y lo voy a hacer no para salir del caso, sino que lo voy a hacer con ternura y con pasión, poniendo todas mis emociones en esto, entendiendo el sufrimiento de estos ciegos. Se manifestó en un ambiente natural. Ante la súplica, ante el clamor de aquellos ciegos, dice la Biblia que Jesús, movido a misericordia, ¿qué es ser movido a misericordia? Se fue y lo hizo. Nuestras oraciones deben ser movidos a misericordia. De la misma forma que Jesús aquí con estos nos enseña a orar, que gritaban y todo el mundo los callaba. Gritaban más duro hasta que Jesús los escuchó.
lo hizo detenerse, ¿sabe? Su oración y la mía hace que el Hijo de Dios se detenga, hace que Dios vuelva su oído y nos escuche, sus ojos y nos vean. Cada vez que usted y yo, como hijos de Dios, hablamos, clamamos, oramos, Dios se detiene. Sí, yo lo creo. Dios se detiene. Y entonces dice la Biblia que movido a misericordia, los tocó. Señor, aquí hay una oración implícita. Una oración dice, movido a misericordia. En ocasiones oramos y cumplimos, pero nos llenamos de misericordia, nos tocó el corazón, fuimos de verdad movidos a misericordia, con ternura y compasión, con desespero, en cualquier mente, en medio de una lucha espiritual, en medio de una intercesión. Hermanos, yo sé que todos intercedemos los unos por los otros, pero yo creo que este es un tiempo en donde debemos de clamar movidos a misericordia. Quiero que me acompañe al libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 30, tenemos otro. Si considera que son muchos, tiene razón, pero es que es a Jesús el que estamos estudiando en su vida de oración, no solamente como un modelo, ¿verdad?, del Padre Nuestro, sino Él todo Él es un modelo. Y yo sé que está sumando a su vida de oración. Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Está hablando muy seriamente Jesús, porque el primero que cita es al sacerdote santo, y al segundo que cita es al levita, estudiosos, hombres de oración, hombres de mucha sinagoga. Y al tercero que cita es al samaritano, del que la gente tal vez no creyó o no parecía. Bueno, dice la Biblia que movido a misericordia, es lo que nosotros tenemos que hacer. En el versículo 37 Jesucristo dijo, Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nuestra vida de oración no se puede quedar en palabras. Nuestra vida de oración también son acciones. Y ahí también estamos orando. Nosotros necesitamos hacer un ajuste en medio de nuestra
vida de oración, para ser hombres y mujeres mejores orando. Aquí hay otra palabra también que se desprende de todo este hilo de enseñanza, y está en Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios así: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo el techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué? Dijo la palabra. Dice la Biblia, y usted conoce bien la historia, que cuando el centurión llegó a su casa, sus demás consiervos y siervos le dijeron que había sanado. Di la palabra y mi siervo sanará. Dígala con autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué estamos diciendo en medio de nuestras oraciones? Palabras de autoridad, palabras de vida, palabras de vida, palabras de vida. Cualquiera de nosotros le hubiera aceptado a Jesús este ofrecimiento: yo iré y le sanaré. No, un momento, no es necesario, usted está muy ocupado. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué? ¿Usted cree que solamente porque yo lo diga va a ser sanado? Sí, Señor. ¿Qué autoridad, qué poder? Jesús declara: ni en Israel he visto tanta fe. De cierto os digo que ni en Israel he visto tanta fe. Oh Dios, ¿qué está pasando con nuestras oraciones? ¿Qué está pasando con nuestras palabras? ¿Qué está pasando con nuestra vida en medio de la dificultad, en medio de la batalla espiritual, en medio del problema? Aquí nadie está diciendo que no se vale llorar. Se lo dije al principio: llore, pero no se muera llorando. Párese de ahí y declare la palabra. Ya casi hago el resumen. Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos enseña este otro principio que nos sirve muchísimo en nuestra vida de oración, en nuestras batallas espirituales. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí hay algo preciosísimo. Usted y yo tenemos un maravilloso consolador, el Espíritu Santo. Si la dificultad, si el problema, si la batalla espiritual, como le quiera llamar, la está atormentando, tiene acceso al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene sobre usted y sobre mí cuando, ¿qué? Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en ¿qué cosa? En cosas que estamos fuertes, no, en nuestras debilidades. Porque en medio de la batalla, en medio del problema, en medio de la dificultad, es posible que te hayas debilitado y ya no sabes qué hacer y ya no sabes cómo orar. Sorpresa, dice el apóstol Pablo: tenemos al Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿En qué cosa? En esto que estamos débiles, para levantarnos, para ponernos en el momento oportuno delante de Dios. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces ni sabemos cómo orar. Señor, ayúdanos a orar. Pero viene el Espíritu Santo y Él mismo intercede por nosotros. Dale lugar al Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo te va a levantar. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a poner a orar correctamente bajo la voluntad de Dios.
¿Se acuerdan el Getsemaní? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Ay, no, qué tristeza! Me voy a echar a llorar. No, porque el Espíritu Santo viene y pone palabras en tu boca, ha fortalecido tu debilidad y te levanta en medio de la dificultad, el problema o la batalla espiritual, como tú quieras llamarla. Usted y yo tenemos armas espirituales. Armas espirituales. Y ya que estamos aquí en Romanos capítulo 8, en el versículo 25, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¡Ay, ay, ay! Esta es otra. Con paciencia. Hoy, una virtud que necesitamos desarrollar, pero otro día lo vamos a hablar. Pero sí es cierto. Con paciencia, con paciencia, con paciencia. Tenemos paciencia. Estamos llegando al final y quiero hacer una conclusión. Y mi conclusión es esta: mi vida de oración ha de ser genuina, porque genuina fue la vida de Jesús. El Hijo de Dios oraba y habían resultados inmediatos. Quiero tener resultados en mi vida de oración. Ese es mi deseo y yo sé que es el suyo. Usted sé que ha experimentado que cuando ora no pasa nada, pero hoy, diga conmigo, hoy creo que va a pasar. Nuestra vida de oración va a producir resultados, a pesar de que hayan problemas, a pesar de que hayan dificultades, a pesar de que estemos viviendo una batalla espiritual. A pesar de que en nuestra garganta y nuestras emociones quieran estallar en lágrimas y tirarse al piso a llorar. Y como dijo un amigo, y si se me permite zapatear, pues zapateo, pero me levanto de ahí y con lágrimas, y con clamor, y con muchos ruegos. El Hijo de Dios oró, dice Hebreos capítulo 5, de manera que yo también. Mi vida de oración dejará de ser una caricatura. Voy a ser genuino en mi vida de oración. Pero no me voy a quedar ahí. No me voy a quedar ahí llorando. Sé que tengo que arrepentirme delante de Dios y sé que Él va a escuchar mi clamor. Sé que Él va a inclinar su oído, dijo Nehemías, y ha visto con sus ojos mi necesidad. Y me voy a levantar. Y me voy a levantar a declarar, a levantar a declarar sobre toda circunstancia. Y lo voy a hacer con estas armas espirituales que Dios me ha dado. ¿Cuáles? La fe que mueve montañas, la fe que habla, la fe que declara. Voy a aceptar su voluntad, voy a tener conciencia en mi corazón, pero me levanto con autoridad. Porque Él ha dado autoridad. Él ha venido sobre mí y su espíritu me ha llenado. De manera que no son solo palabras, sino que voy a ser movido a misericordia. Y como soy movido a misericordia, no me quedo en palabras huecas, sino que entro en acciones. Voy a declarar la palabra. No importa si no está cerca, no importa si está lejos, donde quiera que esté, voy a decir la palabra con autoridad. Si lo hizo ese cinturón, yo también lo voy a hacer. Voy a declarar la palabra. Y el Espíritu de Dios va a estar conmigo. El Espíritu de Dios está conmigo y me está ayudando. Y me está fortaleciendo. Está fortaleciendo todo aquello que estaba débil. Me está llevando a orar correctamente, bajo la voluntad de Dios. Y voy a orar y voy a esperar. ¿Por qué? Porque sé, como dice Romanos capítulo 8, versículo 25, que lo estoy esperando y sé que lo voy a recibir. Aquí lo estoy aguardando. Voy a esperar un milagro. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Verdad que sí? Amén y amén. Ahí donde usted está, yo quiero bendecirle. Yo le bendigo a la entrada y le bendigo a la salida. Te bendigo en el campo y te bendigo en la ciudad. Y todo lo que tú haces prospera en el nombre de Jesús.